Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy quiero hablar un poco acerca de la historia, del país al cual la FIFA le prohibió jugar de local. Se imaginarán muchos de qué estoy hablando, en la miniatura lo deben estar viendo. Hablo de lo que ocurrió hace un par de años con Bolivia y todo lo que ronda y los mitos y las verdades que hay detrás de jugar en la altura, que obviamente, sobre todo en Sudamérica, en otros continentes quizás no estén tan familiarizados, es una de las polémicas y es uno de los temas que siempre se trata cuando a un equipo le toca ir a jugar allí, como también a una selección. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión respecto a este tema en los comentarios, que se suscriban a este canal y al secundario activando la campanita, tienen el link en la descripción, que me sigan en las redes sociales y sin dar muchas más vueltas comenzamos. Cuando uno en el mundo del fútbol habla de la altura, rápidamente lo asocia con Bolivia. Es así, tanto a nivel selecciones como a nivel clubes, es uno de los países donde más se siente, donde más se nota, donde tiene alguno de los estadios a mayor nivel de altura, pero no es el único caso. Esta semana se ha visto varios partidos de la Copa Libertadores que ha iniciado, en los cuales equipos que eran claros favoritos a ganar y además claros candidatos a quedarse con el título, comenzaron con una derrota. Por ejemplo, River Plate jugó frente a The Strongest en La Paz y perdió por 3-1. En el caso de Palmeiras, perdió 3-1 con Bolívar. En el caso de Flamengo, perdió 2-1 con Aucas, que son quizás los tres candidatos naturales, los tres que mejor equipo han tenido en los últimos años, y los tres perdieron con un denominador en común, jugando en la altura, dos en Bolivia y otro jugando en la altura de Ecuador. Desde el fines de los años 90 ha emergido un debate alrededor de los juegos en los partidos internacionales entre 2.500 y 3.000 metros de altura en adelante. En varias oportunidades la FIFA se ha planteado un veto a la altura, pero que después con el tiempo se ha echado atrás. Todo esto comenzó con dos acontecimientos que han sido fundamentales para poner en el tapete objeciones de alguna de las federaciones sudamericanas a jugar en ciudades de gran altitud. El primero está referido a Uruguay. En el año 1977, Bolivia elimina a la selección uruguaya, que no pudo asistir al Mundial de Argentina 1978, un hecho particularmente importante por la proximidad geográfica y cultural entre argentinos y uruguayos. Entonces Bolivia le ganó a la Celeste 1-0 en La Paz y empató 2-2 con Montevideo. En el año 1993, Bolivia nuevamente sacaría a los uruguayos de un Mundial, en este caso privándolos de estar en Estados Unidos 1994. Esto obviamente generó algunas polémicas en Uruguay. El segundo hecho tuvo repercusión aún más importante a nivel mundial y se refiere al histórico triunfo de Bolivia sobre Brasil en La Paz en el año 1993, que cortaba en ese momento un invicto de 39 años de la verde amarela sin perder en eliminatorias. Fue un 2-0 y los goles de Bolivia llegaron en el minuto 88 y 89. No es casualidad porque se sabe que en Bolivia, en el último tiempo del partido, ya en los últimos minutos, los jugadores visitantes generalmente están mucho más cansados y ahí Bolivia pudo sacar la ventaja. Esta victoria reflejaba no solamente el efecto de la altura, a la cual muchas veces los visitantes se han podido adaptar sin ningún tipo de problema, sino también el crecimiento y la calidad de Bolivia en los años 90, que probablemente haya sido una de sus grandes etapas doradas. La selección boliviana dejaba de ser el rival fácil del pasado, lo cual en ese momento comenzó a asustar y generar quejas en sus rivales, porque este es un punto fundamental. Muchos rivales o muchas federaciones quizás no hacen tanto hincapié en la altura de Bolivia porque todos saben que al día de hoy es una de las selecciones más débiles, sus equipos también, y cuando les toca jugar de visitante prácticamente siempre pierden. Sin embargo, en esa época que Bolivia tenía un buen equipo e inclusive de visitante lograba hacerle cara a los rivales, es donde vimos la mejor versión de Bolivia y comenzaron justamente las quejas de todos sus rivales. Este problema fue planteado por primera vez en noviembre del año 1995, cuando se mencionó un informe de la Comisión Médica de la FIFA que recomendaba no jugar partidos en ciudades ubicadas a más de 2.500 metros de altura. El 11 de diciembre de ese mismo año, en la reunión del Comité Ejecutivo de París, en ocasión del sorteo de las eliminatorias, la Comisión Médica, sin embargo, de manera sorpresiva modificaba ese informe y simplemente decía que no era deseable que los partidos de fútbol se jugaran en estadios de altura superior a los 3.000 metros, por lo cual quedaba en la nada esa recomendación médica que podía llegar a dejar a Bolivia y a todas las ciudades con más de 2.500 metros de altura sin posibilidad de hacer de local. Desde el punto de vista médico, los estudios demuestran que jugar a más de 2.500 metros de altura produce alcalosis,
alcalicidad excesiva en la sangre, circunstancias que provocan cefaleas, mareos, náuseas, alteraciones gastrointestinales y fatiga, conocido en muchos casos como el mal de alturas. En tales circunstancias se incrementan las posibilidades de lesiones de los jugadores. Si no se realiza la adaptación indispensable para los hombres del llano a jugar a más de 2.500 metros de altura, se terminan otorgando grandes ventajas deportivas, con lo cual se vulnera el juego limpio, algo que la FIFA siempre ha defendido a ultranza. Desde el punto de vista futbolístico, en el año 1996, Daniel Alberto Passarella inmortalizó una frase que al día de hoy sigue sonando: la pelota en la altura no dobla. ¿Pero a qué se refería con esto? Al haber menos resistencia del viento, la pelota toma mucha más velocidad de lo normal, a lo cual también hay que sumarle la pérdida de la dirección que el jugador le quiere dar. Es decir, que la pelota no toma los efectos deseados. ¿Qué respondió Bolivia en su momento? Había presentado un contundente estudio, complementado además con un informe por parte de Ecuador, que permitió el 31 de mayo del año 1996 que el propio presidente en ese momento de la FIFA, Joao Havelange, hiciera conocer al mundo a través de una conferencia de prensa que la FIFA autorizaba todos los partidos internacionales en la altura, sin restricciones de ninguna clase, con la única condición de un tiempo mínimo recomendado de aclimatación, que era de 5 días para jugadores de selecciones nacionales que tuvieran que jugar en ciudades en la altura. En ese momento la decisión de la FIFA daba por cerrado el tema. Sin embargo, en el año 1999 el problema volvía a surgir, lo que impulsó en ese entonces que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol invitara a Joseph Blatter, ya presidente de la FIFA, a visitar a Bolivia para mostrarle sobre el terreno la realidad de la infraestructura deportiva y las condiciones en la altitud. Nuevamente el tema se cerraba y parecía quedar zanjado la polémica respecto a jugar en altura. Sin embargo, a pesar de todos estos contundentes antecedentes, el 27 de mayo del año 2007, en el 57 Congreso de la FIFA en Zúrich, por segunda vez y prescindiendo de las decisiones tomadas de manera definitiva en el año 1996, la entidad, basada en un informe presentado en el año 2007 por los doctores Michael Dog y Jiří Dvorak, presidente y médico en jefe de la Comisión de Medicina Deportiva de la FIFA, hizo conocer su veto a la práctica del fútbol en todas las ciudades ubicadas encima de los 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. La argumentación médica era exactamente la misma que la presentada en el 96 y el 2000. La base de las observaciones es el número de días requeridos para la aclimatación a las condiciones de altitud. El informe citado planteaba las siguientes condicionantes para jugar en la altura, y por eso lo terminaban vetando. Decía que era óptimo entrenar entre 2.300 y 3.300 metros desde 7 a 15 días antes del partido, y para jugar a más de 3.300 metros de altura, como por ejemplo en La Paz, se requiere una aclimatación de 2 semanas, y por eso llegaban a la conclusión de que únicamente se podía jugar en sedes con una altura inferior a 2.500 metros. Esto obviamente dejaba fuera las principales ciudades bolivianas, como La Paz, casi 3.600 metros, o Potosí, pero también a otras como Bogotá en Colombia, Cusco en Perú, o inclusive Quito en Ecuador. Sin embargo, llegó el reclamo de todas las federaciones de Conmebol, principalmente, que era el único hemisferio afectado por la medida. La FIFA determinó que justamente la Confederación Sudamericana de Fútbol era la que tenía que decidir su posición sobre la base de informes médicos y técnicos, para saber si para ellos se podía o no jugar en la altura, y en base a esa decisión tenía que llevar una conclusión en octubre del año 2007 a la FIFA. Finalmente, en mayo del 2008, Blatter decidió sacar este veto y esta prohibición para jugar en la altura de La Paz, pero fue de forma provisional, y advirtió que iba a reabrir el debate para continuar analizando la situación. Blatter propuso sustituir la prohibición por un paquete de normas que regulen el fútbol bajo condiciones extremas, en las cuales incluía tanto el calor, la humedad, el frío, la polución y dentro de ellos la altura. Desde ese momento no se volvió a tocar el tema. Siempre ha existido el rumor de que no se va a jugar más en la altura, que se va a bajar el límite en cuanto a lo que tiene que ver con los estadios que pueden o no ser parte, pero la realidad es que el día de hoy, tanto Bolivia, Ecuador en las ciudades que están a más de 2.500 metros, lo mismo Perú, lo mismo Colombia, siguen jugando sin ningún tipo de problema y pareciera que el tema está completamente zanjado. Los números están a la vista, es imposible negar la incidencia de la que probablemente sea la localía más fuerte del mundo. No creo que haya una selección y no haya un equipo que sea tan beneficiado por jugar de local como ocurre en Bolivia. En las eliminatorias, la selección boliviana, a lo largo de toda su historia, ha jugado 164 partidos.
82 de local y 82 de visitante. De los 82 que jugó de local en la altura, ganó 40, perdió 21 y empató otros 21. Es decir, que tiene un 49% de victorias contra un 26% de derrotas. Además ha marcado 141 goles y solamente ha recibido 89. Números, la verdad, bastante positivos. Sin embargo, cuando observamos los números en los 82 partidos que jugó de visitante, el panorama cambia drásticamente. Ha ganado solamente 3 partidos de 82, empató 11 y perdió 68. Es decir, que tiene un 4% de victorias y un 83% de derrotas. Además, marcó solamente 57 goles y recibió 215, casi el cuádruple. Una locura total esta diferencia que no se debe observar en ninguna otra selección del mundo. Y si vemos sus principales equipos, los números son prácticamente idénticos. Bolívar en Copa Libertadores ganó 80 partidos de local y perdió 15. De visitante ganó solamente 16 y perdió 81. Prácticamente los mismos números al revés. De Strongest es inclusive más notorio. Ganó 55 cuando jugó de local y perdió solamente 14, con 172 goles a favor y 87 en contra. Cuando jugó de visitante en la Libertadores, solamente ganó 6 y perdió 68. Marcó 47 goles y lo clavaron 214 veces. Como reflexión final respecto a esto, les vuelvo a decir, sin duda es la localía más importante y la localía que más se nota en el mundo del fútbol y diría que por escándalo. Sin embargo, creo que es una ventaja justamente que tiene Bolivia y otros equipos, como en el caso por ejemplo de Aucas hoy en día en Ecuador, y que poco se puede hacer. Mientras no sea perjudicial para la salud, nadie ha muerto hasta el momento por jugar en la altura un partido. Me parece que es algo que se le va a tener que aguantar. Como hemos visto en algún momento Estados Unidos llevar a jugar a condiciones extremas de frío, a veces 20 o 30 grados bajo cero, a selecciones del Caribe, o lo mismo a veces cuando en Argentina se juegan países con 40 grados de temperatura y debe pasar en muchos otros lugares. Evidentemente la altura se nota más, pero mientras no sea perjudicial para la salud, que los informes que se han realizado avalan justamente esto, la realidad es que no me parece mal que se siga jugando. ¿Qué creo yo que está pasando? Yo creo que no va a haber un planteo serio mientras Bolivia siga siendo esta selección y sus equipos también, obviamente, sean siendo equipos débiles, que lamentablemente no compiten ni para ingresar al Mundial, ni tampoco compiten realmente en Copa Libertadores en general, más allá de alguna semifinal que en algún momento han llegado. Yo creo que el problema que puede llegar a tener Bolivia, y sobre todo las ciudades en la altura, pero creo que La Paz es la máxima representante, sería si en algún momento Bolivia y sus equipos empiezan a ser competitivos cuando salen. Porque una cosa es un equipo que generalmente gana de local, pero también pierde prácticamente todo visitante. Ahora, si tenés un equipo como Bolívar o una selección como la boliviana, que cuando juega de local gana prácticamente todo y cuando sale de visitante te empata o en muchos casos te puede ganar, ahí cambiaría completamente la ecuación y creo que sí, selecciones como Brasil, Argentina, Uruguay empezarían quizás a poner un grito en el cielo mucho más fuerte que podría llegar a cambiar esta condición. Me gustaría mucho leer los comentarios de ustedes. ¿Les parece bien que se siga jugando en la altura? ¿Les parece que tendría que restringirse? ¿Les parece que es algo que siempre va a seguir estando y que es uno de los factores a los cuales los jugadores se tienen que aclimatar o se tienen que acostumbrar? Bueno, en general leer su postura en los comentarios respecto a las localías en ciudades en las cuales la altura claramente termina incidiendo en el juego. No mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video y toda esta historia, que se suscriban al canal y activen la campanita, que dejen su me gusta y que sin dar mucha más vuelta los veo mañana en un próximo video.